¿Crees que las buenas personas siempre serán buenas? ¿Qué personaje es fijo, inmutable? ¿Qué pasa si te dijera que, en las circunstancias correctas, puede convertirse en un monstruo? Sí, incluso tú. ¿Parece exageración? Así que imagine lo siguiente. Te colocan en un entorno donde tienes control total sobre otras personas. Puedes dar órdenes, imponer reglas e incluso castigar a aquellos que no obedecen. Al principio dudas, pero con el tiempo, algo comienza a cambiar dentro de ti. Y cuando se da cuenta, ha cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. Esta no es una teoría distante, es un fenómeno real, observado en la historia y probado en el laboratorio. El psicólogo Philip Zimbardo ha estudiado exactamente eso y llamó al efecto Lucifer, un fenómeno que revela cómo las personas comunes pueden convertirse en agentes malvados cuando se colocan bajo ciertas condiciones. Y la pregunta más aterradora no es ¿por qué algunas personas hacen el mal? La pregunta más aterradora es ¿qué te harías cruzar esta línea? Para comprender esto, debemos volver al año 1971, para uno de los experimentos más inquietantes en la historia de la psicología. Hay una frase que dice, si quieres probar el personaje de un hombre, dale poder. A lo largo de la historia, vemos que este patrón se repite innumerables veces. Los líderes que comenzaron con buenas intenciones y finalmente se volvieron opresivas. La gente común que, al asumir posiciones de autoridad, se volvió cruel y despiadada. Pero, ¿qué hay dentro de nosotros que hace posible esta metamorfosis? La verdad es que el poder altera la percepción de la realidad. Nos hace sentir invulnerables, por encima de las reglas que una vez respetamos. Philip Zimbardo, al estudiar este fenómeno, se dio cuenta de algo aterrador. El mal no solo surge de las malas personas, sino que puede surgir de cualquier persona en las circunstancias correctas. El problema no es solo aquellos que tienen poder, sino el entorno que permite que este poder se ejerza sin límites. Y para comprender cómo sucede esto, necesitamos volver al año 1971. Cuando un grupo de jóvenes estudiantes universitarios se colocó en una situación que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la moralidad humana. Lo que comenzó como un simple experimento, pronto se convirtió en una pesadilla psicológica. Ahora vamos a sumergirnos en el experimento de Stanford, uno de los estudios más inquietantes de la psicología moderna. Imagina que estás en una prisión. Pero no has cometido ningún delito. Fuiste elegido al azar para estar allí. Tu nombre fue retirado. Ahora eres solo un número. Por otro lado, un grupo de personas comunes recibe uniformes de guardia. Tampoco son delincuentes. Son solo voluntarios, como tú. Al principio parece un juego, pero en cuestión de horas, las reglas comienzan a cambiar. Esto es exactamente lo que sucedió en 1971, en el sótano de la Universidad de Stanford, donde el psicólogo Philip Zimbardo dirigió uno de los experimentos más inquietantes de la psicología moderna. El objetivo era simple, descubrir cómo el poder afecta el comportamiento humano. Zimbardo reunió a 24 estudiantes universitarios, todos mentalmente saludables y sin antecedentes de violencia, y los dividió en dos grupos al azar, prisioneros y guardias. Los prisioneros se vieron obligados a usar uniformes, llamados solo por números, y comenzaron a vivir en celdas improvisadas. Los guardias, por otro lado, recibieron gafas de sol reflejadas y autoridad total para mantener la orden en prisión. Zimbardo quería observar cómo las personas reaccionarían a este entorno. Esperaba que hubiera algunas molestias al principio, pero nada podía prepararlo para lo que venía. Al principio, todo parecía controlado.
pero en menos de 48 horas, el comportamiento de los participantes comenzó a cambiar radicalmente. Los guardias, una vez ordinarios y educados, comenzaron a actuar agresivamente. Impusieron castigos severos, privaron a los prisioneros de comida y sueño, y los obligaron a realizar tareas humillantes. Lo peor, ninguno de ellos se vio obligado a hacer esto. Solo estaban jugando un papel, pero a medida que pasaron los días, esta broma comenzó a parecer real. Los guardias se volvieron cada vez más sádicos, mientras que los prisioneros, sin poder de reacción, comenzaron a aceptar la sumisión. En menos de una semana, algunos prisioneros tenían colapsos emocionales y fueron retirados del experimento. Lo que debería durar 14 días se interrumpió en 1900, solo 6. Y Zimbardo notó algo terrible. Incluso él se había perdido en el experimento. Como superintendente de prisión, no pudo ver a los participantes como voluntarios y comenzó a tratarlos como verdaderos prisioneros. Fue solo cuando una estudiante de doctorado, Cristina Maslach, entró en el sótano y se horrorizó por lo que vio que Zimbardo se dio cuenta de que el experimento debía ser interrumpido de inmediato. Pero la pregunta que quedaba era, ¿cómo sucedió esto tan rápido? La respuesta fue en el mismo concepto que Zimbardo desarrolló, el efecto Lucifer. Este experimento ha revelado que el mal no solo nace de individuos malos, sino que puede surgir en cualquier persona cuando las condiciones correctas estén presentes. Pero, ¿qué hace que la gente común pierda la noción de moralidad? El experimento de Stanford ha revelado algo inquietante. El mal no es solo malas personas, puede surgir en cualquiera, dependiendo del medio ambiente y las circunstancias. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Qué hace que alguien supere la línea entre el bien y el mal? Según Philip Zimbardo, hay 3 factores principales que facilitan esta transformación. 1. Poder deshumaniza. Cuando alguien recibe poder sobre los demás, hay un efecto psicológico inmediato, la pérdida de empatía. En el experimento de Stanford, los guardias ya no veían prisioneros como individuos, sino como números. Dejaron de ser personas y se convirtieron en los otros. Esto es algo que siempre ha sucedido en la historia. En las guerras, en regímenes autoritarios, en cualquier situación en la que un grupo se coloque por encima de otro, la deshumanización permite que las atrocidades se cometan sin culpa. 2. La difusión de la responsabilidad. Otro factor que facilita el surgimiento del mal es cuando las personas sienten que no son responsables de sus acciones. En el experimento, los guardias no se vieron como agresores, así como las personas cumplen las órdenes. Este fenómeno explica por qué tantos crímenes se cometen en grupos. Cuando nadie se siente totalmente responsable, el límite moral se disuelve. Esta es la razón por la cual las multitudes pueden volverse violentas rápidamente y porque en ciertos regímenes políticos la gente dice, solo estaba siguiendo órdenes. 3. El poder del medio ambiente. Zimbardo siempre ha dicho que el medio ambiente da forma mucho más al comportamiento de lo que nos gusta admitir. En el experimento de Stanford, el simple cambio de contexto, un sótano transformado en prisión, hizo que los estudiantes comunes se hicieran cargo de los documentos opresivos y oprimidos en cuestión de días. Esto significa que en las condiciones correctas, cualquiera puede cambiar drásticamente su moralidad y sentido de identidad. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más incómoda. Si el mal puede surgir en alguno de nosotros, ¿hay alguna manera de resistirlo? El efecto Lucifer nos enseña una verdad incómoda. Nadie es inmune a la corrupción del poder. Las buenas personas pueden cruzar la línea de moralidad no porque nacieron mal,
sino porque fueron moldeadas por el entorno adecuado para que surgiera el mal. ¿Significa esto que el mal está dentro de todos nosotros, esperando que aparezcan solo las circunstancias correctas? No necesariamente. El experimento de Stanford nos muestra el lado más oscuro de la naturaleza humana, pero también nos da una herramienta valiosa: el conocimiento. Saber que estamos influenciados por el medio ambiente nos da la oportunidad de resistir conscientemente a estas fuerzas. Zimbardo creía que la única forma de evitar caer en el efecto Lucifer es cultivar lo que llamó heroísmo cotidiano, pequeñas actitudes diarias que desafían la injusticia y la deshumanización a nuestro alrededor. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que resistirías el poder? ¿O crees que al final alguien podría convertirse en un monstruo? Deje su comentario a continuación y comparta su visión del experimento de Stanford. Si este video te hizo reflexionar, compartirlo con alguien que también debería conocer esta historia. Y para obtener más contenido sobre psicología, filosofía y comportamiento humano, suscríbase al canal y active la campana para no perder los próximos videos.